Empezamos con un nuevo vídeo que es clave para entender el inicio de la Edad Moderna. Sin lo que vamos a trabajar en este vídeo, no podría entenderse el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Clave, ¿qué será? Lo presento enseguida, el humanismo, una corriente de pensamiento, una nueva forma de pensar, es decir, una corriente cultural que surge en Italia en el siglo XIV, pero se va a expandir durante el siglo XV y el siglo XVI por Europa, de forma sumamente rápida, frente a lo que había ocurrido antes. Pero ¿por qué surge ahora? ¿Por qué se expande? Pues empecemos diciendo que es porque hay una serie de cambios políticos que lo van a favorecer. Se va a pasar de una monarquía feudal a una monarquía autoritaria, de una monarquía con un poder limitado a una monarquía que se reafirma, el rey se reafirma, pero para ello se fortalece, necesitará una gran fuerza para llevar a cabo estos cambios, apoyado en un ejército, pero también una administración que pueda desarrollar sus funciones. Y para eso necesita a hombres que tengan los conocimientos para llevarla a la práctica, para la fiscalidad, para la justicia, etc. Es decir, para la administración. Esto promoverá una cultura ajena a la que se había dado durante la Edad Media, limitada solamente al ámbito religioso. Y en relación con esto también tenemos cambio económico. Se desarrollan nuevas prácticas como sería el comercio, las finanzas, ajenas al mundo rural. ¿Quién va a protagonizar estos cambios? La burguesía, que monopoliza estas nuevas actividades. Pero para hacer estas actividades, por ejemplo, el comercio, necesitaba esos burgueses tener conocimientos geográficos, matemáticos, para la navegación, para la economía, como no, en el ámbito de las lenguas, para poder realizar estos intercambios de forma sintética. Una gran cantidad de conocimiento, una gran cantidad de cultura que va a estar ajena al ámbito religioso. Se rompe con la exclusividad del conocimiento por parte de la Iglesia. Ahora, esto nos lleva a otra causa, estrechamente unida con las anteriores, los cambios sociales. La burguesía adquiere cada vez mayor fuerza e importancia, lo veremos en el ámbito cultural, en el ámbito político, ya lo hemos visto, también en el económico, pero sigue siendo socialmente un grupo marginado, un estamento no privilegiado. ¿Qué va a favorecer esto? Pues que vayan desarrollando una serie de ideas en las cuales ellos mismos no se ven en esa posición, lo cual rompe con las ideas que se habían ido transmitiendo a lo largo de la Edad Media. Esas ideas nuevas nos llevarán a un gran cambio que irá creciendo progresivamente. Habrá algo que facilitará todo esto en el siglo XV, la caída de Constantinopla. Nos llegarán textos sabios que han leído estos textos directamente desde la época antigua, sin ningún barniz de la Iglesia Católica de Roma. Con lo cual, muchas figuras en Occidente se dan cuenta que es posible un nuevo pensamiento diferente al que se ha desarrollado en los últimos años, mirando hacia esa antigüedad que de repente llega en gran cantidad desde, en este caso, Bizancio, a partir de 1453, de la caída de Constantinopla, lo que acelerará aún más todo este proceso. Ahora, una vez que vemos por qué se ha producido en este momento y no en otro, tenemos que hablar de qué es lo que se ha producido. ¿Cuáles son las ideas, los rasgos fundamentales de este pensamiento nuevo? Son, en primer lugar, que el hombre es importante, se afirma el hombre, se reafirma. Lo ha creado Dios de forma diferente al resto del mundo físico que nos rodea. Lo ha situado en el centro de este. De ahí el concepto de teorías antropocéntricas, de antropocentrismo, frente a las ideas que decían que el hombre no era capaz de conocer, ni aprender, ni saber nada si no era por mediación de Dios. Estas ideas medievales que situaban a Dios en el centro de todo, teocéntricas. El hombre como obra de Dios es un ser maravilloso e igualmente el resto de su obra, la naturaleza. La naturaleza deja de ser algo corrompible, vil, malo y empieza a verse como algo bello que debe de aprenderse, de conocerse, y el hombre es capaz de lograrlo gracias a su inteligencia. Deja de tener que
saber solamente por lo que le dice la Iglesia como mediación de Dios. Las Sagradas Escrituras no serán el único medio para adquirir conocimientos, sino que el hombre y su inteligencia asciende en esa posición. Esto nos llevará a que sin estas ideas sería imposible el desarrollo de una idea crítica. Rompemos con la idea del principio de autoridad, que todo saber de un hombre está limitado a una sabiduría por encima, que serían pues la Sagrada Escritura, la Iglesia, los hombres sabios y sagrados de la Iglesia. Esto nos llevará a que sin esto sería imposible que se hubiera desarrollado el método científico posterior. Ahora, ¿qué nos lleva a todo esto? Es fácil de analizar. Esto nos lleva a que el mundo que nos rodea deja de ser algo malo. Y el hombre y su vida en este mundo también. Los autores de aquella etapa que empieza, los autores renacentistas de arte, por ejemplo, escribirán su nombre en sus obras, se sienten orgullosos de lo que hacen en esta vida, frente a lo que habían hecho durante la Edad Media. Todo lo que ocurra durante esta vida no vale para nada. Lo importante es la siguiente. Pues hay una nueva idea que rompe con esta. Como podéis ver, hay un gran cambio respecto a lo que había sido el pensamiento de la Edad Media. ¿Y de dónde va a llegar, como hemos dicho, una parte de esta influencia muy importante? Del pensamiento previo a la aparición de la Iglesia, de beber directamente de esas fuentes clásicas, lo cual era difícil para lograr ese equilibrio con el cristianismo. Pero para llegar a ella era importante tener el conocimiento en las lenguas que habían sido escritas, latín y griego, pero para difundirlo también era esencial difundirlas para los nuevos grupos de la burguesía, por ejemplo, en las lenguas que hablaban, las lenguas vernáculas, italiano, castellano, aragonés, francés, inglés, etc. Estas son las ideas fundamentales. Lo sorprendente, alucinante, es que en muy poco tiempo se van a ir expandiendo frente a lo que había sido en la época previa. ¿Por qué se dio? Va a haber algo que es clave de esa rápida expansión. Esa rápida expansión desde Italia por toda, aquí lo podéis ver, por toda Europa. Pues en primer lugar, la invención de la imprenta. Gutenberg, con su creación, va a permitir que las obras, las ideas, se puedan difundir de forma rápida y mucho más barata, relativamente. Además, como se va a usar lenguas vernáculas, aquí tenéis la gramática de Antonio de Nebrija, la primera que se hizo, el uso de esas lenguas que hablaba la mayor parte de la población, nos encontraremos con que permitirá su difusión. Y además, vamos a tener centros donde se vaya desarrollando estas ideas. Algunos, como las academias son centros en los cuales se reunían pensadores. Aquí tenéis una, la que se creó, en este caso, por Come de Medici, o como veremos escrito en Medici, se van a encontrar que él patrocinó que se reunieran, que hablaran y desarrollaran estas ideas. Él será un mecenas, quien favorecerá estas ideas en este caso. Aquí tenemos a otro de esos mecenas. Aquí estaría el cardenal Cisneros, una figura en España esencial, que aquí podéis ver su gran obra, la creación de la Universidad Complutense. No solamente habrá centros nuevos en el que se reúnan estos autores para difundir sus ideas, para discutir entre ellos. También va a haber centros educativos, las universidades, en los cuales se va a desarrollar poco a poco estas nuevas ideas.
Ahora, ¿quiénes serán las principales figuras de esta etapa? Pues tendremos que inicialmente en Italia figuras como Petrarca en el siglo XIV. Luego la Academia Platónica, que sería esta que hemos comentado en Florencia, que fue surgida, iniciada por la influencia de los Medici. Pues aquí señalaremos que gracias al mecenazgo de estos Medici se van a reunir aquí figuras, aquí tenemos dos de ellas. En primer lugar, debajo de Petrarca vamos a poder ver a Ficino y a Pico de la Mirandola, dos de los grandes pensadores de aquella época. Y seguiremos en el ámbito de Italia, no se puede olvidar a Maquiavelo, entre otros tantos. Todos estos autores se darán durante el siglo XIV, XV, pero no solamente se darán en Italia. Irán surgiendo en otros lugares a medida que se va difundiendo. Tenemos Erasmo de Rotterdam, en la zona norte de Europa, aunque viajó y se movió por gran parte de Europa. O la figura de Tomás Moro, muy influido por Erasmo de Rotterdam, que intentarán combinar estas ideas nuevas con su creencia del cristianismo. En muchos casos llevará a importantes choques con la Iglesia y con grandes dificultades, pero no serán solamente ellos. En España también ocurrirá. Bueno, España, en Castilla, en Aragón, tenemos a Antonio de Nebrija, que ya os he comentado, o la figura de Luis Vives. En algunos casos, como en el caso de Luis Vives, tendrán el problema de defender sus ideas, les podrá llevar a huir o a morir. Lógicamente, estas ideas chocan con lo anterior y habrá una resistencia. Así que, muy importante, aquí tenéis a unos valientes en muchos casos que chocarán con todo lo anterior y en algunos casos mantendrán estas ideas a pesar de las dificultades y a pesar de que les cueste su propia vida. Espero que os haya resultado interesante y tengáis claras las ideas de este apartado, que son algo complejas, pero que en muchos casos se parece a vuestro propio pensamiento. Es decir, vuestro pensamiento, vuestras ideas, sin el humanismo, no serían tal y como hoy las tenéis. Espero que os haya ayudado. Hasta el siguiente vídeo.